eh, parte del proceso de socialización que se ubica fundamentalmente en el territorio de los sentimientos y conductas. Sí, O sea sentimientos. que es interesante que como él está tratando de decir que lo que no le permite quizá a un estudiante aprender como uno quisiera es esa parte de los sentimientos y la conducta. Es Él le que, llama un déficit fundamentalmente de orientación y organización de sentimientos, de madurez sí. emocional. A ver, Interesante esa parte. los alumnos nuestros, incluso las personas, incluso adultas, si tú les preguntas, ¿usted cómo aprende? ¿Usted cómo aprende? ¿Cómo, cómo es capaz de diferenciar cuando aprende profundamente y cuando no? ¿Es capaz de diferenciar cuando lo que aprende es más conceptual o más procedimental? ¿Es capaz de comprender cuando el aprendizaje es más profundo o más periférico? ¿Es capaz de comprender cuando tiene un conocimiento, un aprendizaje que es muy teórico, muy encapsulado y otro que es muy aplicado? Eso no lo sabe contestar nadie. Y eso es lo primero que tendríamos que saber para saber cómo aprendemos, porque sabiendo cómo aprendemos podemos tener libertad y juicio y estrategias para aprender con más calidad, porque si no, estamos sujetos a una cosa ciega. Aprendemos sin saber cómo aprendemos sin saber para qué aprendemos porque sí. Es como un axioma implícito que funciona de manera normal cuando no es normal. Lo normal es tener conciencia de las cosas que hacemos. Y una de las cosas importantes de la vida es aprender. Pero aprender hay que saber cómo aprender. No solo es ser sujeto aprendiz, sino ser sujeto reflexivo que sabe aprender a aprender. Y eso es muy fácil de decir y parece que es una tontería aprender a aprender, pero es fundamental, es como cualquier otra actividad de la humanidad. Cuando tú tienes una relación con una persona a nivel sentimental o paternal o familiar, tú haces las cosas un poco por intuición, un poco por el instinto, pero también tienes una elaboración mental y conceptual cuando piensas, ¿no? Y dices, esta persona, pues para mí significa esto, o sea, le das nombre a las cosas, ¿no? Pues el aprendizaje tendría que ser así. Lo que pasa es que los profesores, con mucha suerte, pueden entender más o menos lo que hacen y el impacto que tiene y intuyen cómo se deben de hacer las cosas, pero no lo tienen claro, no lo tienen claro. ¿Cómo lo va a tener claro el estudiante cuando está sujeto a un bombardeo sistemático de información, la cual no es motivante, porque es un público que no te compra el producto? En la escuela los estudiantes no compran a la primera, simplemente están allá porque están coercionados y porque tienen que ir. Y en los estudios un poco quizá más voluntarios, quizá le puedes preguntar, ¿tú estás aquí porque quieres? Sí, porque quieres, pero a veces están porque tienen que estar también, porque algo tienen que hacer, ¿no? Pero no hay una gran implicación. Y están allá pasivos. Pasivos quiere decir que no están al 100% de sus capacidades. Es decir, que estamos moviéndonos en falso. Por tanto, no tiene sentido ni criticar que faltan horas, ni criticar que tengo poca carga lectiva, si la poca que tienes no se aprovecha. Y después ellos están allá, pues, haciendo una estrategia de minimax. Minimax, que significa mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Es decir, yo me esfuerzo lo que tengo que esforzarme para sacarme esto de encima. Y el profesor, autoengañado, se centra en ser una antena de saber lo que sabe para transmitirlo. Y estamos en un bucle absurdo, porque ni el profesor maneja bien su objetivo, que es enseñar y ayudar a aprender, ni el alumno maneja bien su objetivo, que es aprender conocimientos útiles para su vida, para su vida. Por tanto, no se puede enseñar todo, ni se puede aprender todo, pero lo que hay que crear son las condiciones para que el tiempo lectivo se aproveche y no estemos haciendo ya un protocolo y un teatro que sabemos que no funciona, que sabemos que no sirve, que solo está pendiente de la evaluación y que aquello se olvida y no hay compartimiento de significado, es decir, que los alumnos van porque tienen que ir y el profesor enseña porque tiene que enseñar. Y eso es absurdo. Eso es absurdo. En fin, este hombre es
un iluminado, el Pérez Gómez. Yo os puse el capítulo 2 al principio del curso. Os puse el capítulo 2 que es lo que estáis leyendo Joyce ahora mismo. Y este capítulo es, si os lo leyerais, aunque sea No, no, poco, no, ese capítulo es es premio tremendísimo. Nobel, es premio Nobel. Es decir, es muy largo, ¿eh? Pero es que dan el clavo. Vale la pena leerlo porque es una cosa espectacular. Y se explica tan bien todo que dices, bueno, yo me tengo que comprometer lo que pueda, pero yo sé cómo funcionan las cosas. Por tanto, no voy a engañar a nadie ni me voy a hacer trampas a mí mismo, ¿vale? Ni hay recetas mágicas, ¿eh? Porque el aprendizaje y la enseñanza es tan complejo que con mucha suerte podemos detectar algunas cosas, pero la mayoría no se pueden detectar porque es tan complejo que hace difícil saber cuál es la causa-efecto de todo. A veces simplemente es un gesto, a veces simplemente es una palabra, a veces simplemente es ir demasiado rápido, o a veces simplemente es una crítica que afecta a las emociones tanto del profesor que se siente bien o mal haciendo clase, como del alumno que se siente mal aprendiendo porque al profesor no le gusta, porque se siente incómodo, porque tiene ansiedad. Siempre hay cosas que no controlamos que son realmente lo que importaría controlar, aunque es difícil, ¿eh? Pero valdría la pena pensar siempre lo que hacemos y estar pensando lo que hacemos y la implicación que tiene en la cabeza del alumno y tomar siempre decisiones, siempre que sean pedagógicas. Pedagógica significa que vayan Y, siempre a ayudar y y, nunca que y sean del ego. es interesante que eso rompe mucho con el hecho de que de pronto yo estoy enseñando algo, pero no necesariamente el estudiante va a entender eso que yo estoy enseñando. O sea, uno tiene la falsa idea de que como yo estoy o diciendo algo, enseñando algo, uno entiende que de esa misma manera el estudiante lo está recibiendo, lo Es está imposible. comprendiendo. Es Y imposible que lo hemos entienda visto, como tú. Es no, y hemos visto que no, que los contenidos van a tener un significado dependiendo de diferente lo previo que tenga el estudiante. de lo previo y de su O estado de sea, activación. ¿Eh? De lo previo y de exactamente. las dos cosas, ¿eh? Porque hay gente que es muy buena, que tiene mucho conocimiento, que en el caso de música puede saber mucha música, puede tocar muy bien, pero no está activado porque tiene un problema de activación y de implicación en la materia por culpa de lo que fuera, de sus compañeros, de su estado emocional, o porque el profesor no le cae bien, o porque tiene un enfrentamiento. Es decir, no solo es el conocimiento previo lo importante. Eso ya lo dijo David Ausubel. David Ausubel, que es el padre de eso del aprendizaje significativo, esto está en Significativo. mi libro y esto es esencial que se sepa. Para aprender significativamente hay que detectar lo que el alumno sabe. Hay que detectar lo que el alumno sabe y enseñarle en consecuencia. Entonces hay tres condiciones, para tres, ¿eh? Ya sea de instrumento, de teoría, de lenguaje musical o de física cuántica. Me es igual. Lo primero se llama significación lógica del contenido. Sí, ya sé que es una palabra que quizá no se entienda a la primera, pero es muy fácil. Es que el contenido que tú enseñes, ya sea eso, lenguaje musical, armonía o posiciones de instrumento, o que le hagas un modelaje, ¿eh? Un modelaje que dijimos que es copiar, pues si es copiar y copiar sin comprender, pues no sirve. Por tanto, lo que la significación lógica significa, por decirlo así con redundancia, es que el conocimiento tiene que estar ordenado, el contenido tiene que estar ordenado de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más global a lo más analítico. Es decir, cuando tú empiezas a hablar del cuerpo, de la salud o de la biología, no empieces por la célula, que la célula no se ve. Empieza por el cuerpo, que sí que se ve. Cuando tú empiezas a hablar de la armonía, no como el otro día, me parece que la Laura habló un día de los intervalos y todo eso, yo le Ujú, dije, ujú. yo le dije, está bien, pero ¿para qué quieres que sepan los intervalos? Lo primero que quiero saber es para qué los quiero saber. No solo porque lo dice el programa, me los tienes que justificar, ¿vale? Pues cuando yo empiezo a hablar de la armonía, no tengo que empezar con los intervalos, tengo que empezar con la armonía como música, con el todo, y ir profundizando. Esto se llama significación lógica.
que es que el contenido esté ordenado y no sea caótico. Es decir, que sea informativo. Informativo es lo contrario que datos aleatorios o entropía. Informativo es que quiere decir que los datos están ordenados de manera que se pueden comprender. Y muchas veces se comprenden para nosotros, porque nosotros tenemos una mentalidad y una historia que para nosotros está súper claro, pero para los alumnos no, porque tienen un sistema conceptual diferente y no les acopla. Esa lógica nuestra no es la suya. Por eso es tan importante verificar y tener feedback. Eso es la primera, significación lógica. Ausubel dice la otra consecuencia, que es significación psicológica. Es decir, este contenido que tú tienes ordenado, bien pautado y bien pensado, de lo fácil a lo complicado, de lo global a lo atomizado, tiene que estar cerca lo más posible del punto de partida en el que el alumno puede conectarlo con lo que ya sabe. Si hay un gap, si hay una distancia muy grande, el alumno no puede comprender eso, no entra, se fuerza, de manera que solo tiene un remedio, que es repetirlo memorísticamente para el examen, pero no lo comprenderá. Y eso tiene un daño colateral, y es que desmotiva. Lo que no se entiende desmotiva, porque da la sensación de fracaso o da la sensación de bajas capacidades. ¿Vale? Por tanto, Wow. significación lógica y significación psicológica. Eso está en mi libro, el que os pasé en PDF. Y después está la tercera condición de Ausubel, que cuando la dijo yo pensé, bueno, pues para eso no hace falta, que es disposición del aprendizaje. Es decir, Claro. no sirve de nada, no sirve de nada que yo tenga un buen ordenamiento del contenido y lo tenga súper bien pautado. No sirve de nada que esto se acerque mucho a lo que el alumno ya sabe para que cuando yo le hable enseguida entienda y conecte, si el alumno lo que yo le digo no le interesa, no lo toma relevante, no cree que es interesante ni le va a servir. Ahí está la cuestión, que es la motivación. Y ahí es donde Sí, ahí podemos intervenir mucho nosotros, aunque creamos que no. No podemos decir, es que no está motivado, es que es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos sobre la motivación. Nosotros trabajamos sobre la motivación, no sobre sus capacidades, que cada uno tiene las que tiene. Lo que tenemos que leer son sus capacidades, porque a veces no están desarrolladas, pero no las podremos aumentar. Las podemos desarrollar, pero aumentar no. Cada uno tiene la genética que tiene, ¿vale? Pero conectar con la motivación, esto es emocional. Por tanto, aquí sí que podemos hacer relevante. Si tú crees que estos arpegios o que estos intervalos o que estas escalas o estos libros de técnica son aburridos para el alumno y el alumno no encuentra motivación, por favor, explícala bien porque es importante aprenderlos. Explícale bien qué conseguirá haciendo esto. Explícale bien cuál es el objetivo para que este aprendizaje, que es a veces un poco aburrido, se convierta en un medio para llegar al objetivo de disfrutar de la música. Es esto lo que hay que hacer. Y la motivación, si se sabe cómo funciona, es un proceso que los profesores podemos tener mucho empoderamiento, pero nos lo tenemos que creer, porque si no, permítameles compartirle, profe, un texto que es bastante, que dice mucho en tan pocas líneas, porque eso es lo interesante, que él dice mucho en pequeños párrafos. sí, Los sí. seres humanos desde su origen aprenden, construyen significados en su vida cotidiana de forma espontánea, mientras satisfacen sus primeras necesidades y como estrategia de adaptación a un contexto que facilita u obstaculiza dicha satisfacción. El ser humano individual y colectivamente construye significados contingentes a sus intereses y posibilidades de discernimiento y comprensión, siempre en contextos concretos, históricamente condicionados. Aficionados. Wow, eso responde muchas cosas de que A ver, por qué un determinado repertorio de pronto eh, eh, que sí, tú sí, sí. eliges un repertorio y tú quieres enseñar esta canción porque está en tu La debes de programa, hacer tú vas relevante, es la palabra. O sea,
Ajá, y por, haz relevante lo que para el alumno no es. Hazlo, hazlo, es que se puede hacer. Lo que pasa es que tú tienes que ser para tu alumno una autoridad creíble, un referente de ser cercano, pero riguroso y éticamente a prueba de bomba. O sea, tú tienes que ser un modelo de credibilidad para tu alumno. Y entonces todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses y digas, para el alumno será de valor. Y si tú dices que estos acordes o estos arpegios que son del canto gregoriano o son de la música del Renacimiento, que a ti no te gusta porque a ti te gusta el reggaetón, son importantes porque están conectados con una música que vendrá después, que está enlazada con otra música que al final también está en el reggaetón. ¿Eh? Quiero sí, decir, quiero decir que música es música. Toda la música tiene todo. Todos los estilos tienen todo. Lo tenemos muy, muy, muy fácil para ampliar la mirada y quitar prejuicios y dogmatismos. Y esto es un trabajo apasionante que el profesor tendría que tener. Ya sabemos que los alumnos están muy empobrecidos por el ambiente familiar y por el escaso nivel de cultura que tienen los medios de comunicación, que solo quieren manipular y vender. Pero nosotros vamos en contra de eso, porque vamos a la verdad. Vamos al objetivo de educar y formar personas críticas y que no sean un ganado que se pueda manipular. Y esto es esencial. La familia, si la hay, y la escuela son lo esencial de la sociedad. Y nosotros somos un modelo muy, muy importante para eso. Y tendríamos que tener una buena autoestima y no estar siempre frustrados o cabreados o estar en malestar porque las cosas no son como nosotros creemos que tendrían que ser. Las cosas son como son, ya está. Y tenemos que partir de lo que es. Y es un reto y una pasión estar dedicado a esta profesión, que es una de las mejores profesiones que hay en la sociedad, por la responsabilidad que tenemos y por el bien que hacemos. Si no estuviéramos nosotros, la sociedad se destruiría. Si no estuviera la escuela y los maestros, la sociedad se destruiría, porque las familias no pueden dar el abasto, no dan de sí, están por otras cosas y solo salvamos nosotros la sociedad. Lo que pasa es que nadie nos da las gracias, ¿eh? Nadie nos las da. Eso es así. Bueno, me estoy poniendo muy, muy, eso es así. muy así, muy... Parece que estoy haciendo un discurso emocional. Bueno, No, tranquilo, profe, eso es válido. bueno, pues nada, lo que tocaba para hoy es repasar, a mí me gustaría repasar, bueno, no lo hicimos del todo, por tanto, la didáctica del instrumento. Me gustaría que la hiciéramos un poco, si os parece. ¿Os va Claro bien? que sí, claro que sí. Sí, Claro que vale, sí, sí, vamos a darle a eso. vale. Hola, mi hermana. Hola, Tenéis, hola, Jorge. tenéis que recordar estas 5 cosas que dijimos el otro día de la práctica física del instrumento, ¿eh? Es muy importante. Bueno, vamos a pasar por las diapositivas y si no tenéis ninguna pregunta, no sé si Willy tiene alguna pregunta. ¿Ha desaparecido? ¿O no? Está aquí. No, lo El que Willy quería siempre comentar, pregunta. no, lo que yo quería era como reflexionar acerca de lo que usted dice, que Muy bien, Damari, nosotros, pues venga, dale. que los maestros somos, vamos a decir, la escuela es el sostén de la sociedad, porque en verdad la familia está en detrimento, en verdad, la Sí, mayoría de sí. la familia es infuncional. Entonces nosotros tenemos que como que volcarnos a eso, creernos eso para tratar de hacer el cambio, porque a veces nosotros queremos flojar también, con la Sí, misma presión social, sí, nosotros queremos tirar la toalla yo cumplo con mi horario y ya, y ese no es el trabajo está exactamente. en manos de nosotros. No estamos valorados, es verdad, no estamos valorados. Sí. Pero menos mal, ¿eh? El capítulo que está diciendo Yoshi, que se está leyendo, este señor, entre otras cosas, dice, el currículum, el currículum se entiende como un concepto que es los contenidos, los objetivos y las metodologías y los criterios de evaluación, ¿vale? De lo que se enseña. Un currículum es eso. Un currículum es los objetivos que se pretenden enseñar, los contenidos que favorecen los objetivos, las metodologías que se utilizan para enseñar, las actividades y los criterios de evaluación. Esos son los contenidos de un currículum, ¿vale? Pues nada, él dice que los currículums en la sociedad que vivimos, que está llena de necesidades fuera del conocimiento intelectual, no se trata solo de llenar las cabezas, no se trata solo de tener muchos conocimientos metidos en la cabeza, que es importante, porque si no tienes no vas a ningún sitio, ¿eh?
los conocimientos son muy importantes, pero con eso no es suficiente. El currículum, como dice Pérez Gómez, tiene que dar respuesta a las necesidades humanas contemporáneas. ¿Vale? ¿Y cuáles son? Y él dice que hay tres, ¿eh? Que son las necesidades, eso, del conocimiento, que es lo que la escuela normalmente ha trabajado, ¿eh? Un conocimiento que no sea solo intelectual y llenar la cabeza, sino un conocimiento aplicado, un conocimiento útil de la vida, ¿eh? Pero referido a cosas de cultura, del intelecto, de las capacidades que desarrollan las personas en su inteligencia para saber dar nombre a las cosas y evolucionar, ¿vale? Pero después hay otras necesidades humanas tan importantes como esa, que es la necesidad de saber desarrollarte de manera autónoma, con una identidad que te permita seguir aprendiendo toda la vida. Porque hoy en día no se puede ir pensando que la escuela se enseña y ya estoy. No, los contenidos y la sociedad produce tanta información que tiene alta caducidad, por lo que siempre tienes que estar aprendiendo. No te puedes dejar de dejar de aprender. No es de eso de saber cosas. Nos tenemos que convertir en buenos aprendices, no buenos estudiantes académicos. César Coelho dice, aquí no hay que hacer buenos estudiantes académicos que te hacen lo que tú quieres que te hagan para que tú le pongas la nota que ellos quieren. Eso no es. Lo que necesitamos es buenos aprendices que tengan muchos conocimientos, pero que tengan curiosidad, que tengan autocrítica, que tengan creatividad, que se cuestionen, que exploren, que innoven, que piensen, que sean espléndidos y que tengan eso, ganas de humanizarse. Y después está el otro mundo, que ya no es individual, sino es el colectivo, que es el saber convivir. El currículum te debería de enseñar también a las personas, y en música ya se ve que a veces va al revés, porque los músicos compiten de manera depredatoria, de manera casi salvaje, y se critican entre ellos, y es una vergüenza, donde el ego ya sube a unos niveles que da vergüenza, ¿eh? Pues sería al revés. La música, los contenidos deberían dar apoyo a generar actitudes prosociales, proactivas, de convivencia, de ser espléndidos. Y se sabe por la neurociencia que las personas que dan, las personas que ofrecen, las personas que se dan, son las personas más felices, son las personas que viven mejor, son las personas que están más valoradas, porque son espléndidas y valoran a los demás. Pero aquí hay un problema, y es que ningún estudiante vuestro que toque instrumento, recordad lo que os voy a decir ahora, porque esto lo comprobaréis mañana. Ningún estudiante vuestro dejará de ser competitivo y estará siempre intentando tener envidia de los demás si él no está contento con su proceso. Si vuestros alumnos no están contentos con su nivel de progreso por su esfuerzo y su éxito, nunca colaborarán, nunca apreciarán, nunca facilitarán, nunca darán. Serán envidiosos, hasta a veces hasta la patología. Por tanto, es importante que el modelo de competencias que estamos defendiendo garantice que el esfuerzo y diríamos, la determinación se garantiza por un éxito contrastado en evidencias, porque si hay esfuerzo y no hay éxito, hay frustración. Los alumnos que tocan, que estudian y que trabajan deben de tener una recepción de feedback que les garantice su autoestima. Eso ya lo hemos dicho, ¿eh? Que ellos vean que su esfuerzo está recompensado y que cuanto más se esfuerzan, más aprenden. Como dice César Coll, los alumnos que más aprenden son los que más saben. Cuando más sabes, más aprendes. ¿Dice Cuanto eso, más... profe? Dime, ¿Quién dice eso? ¿César qué? César Coll es un psicólogo escolar que aquí en España es el que fue el creador de las leyes educativas. Oh, ok. ¿Vale? La LOCSE, que fue Profe,
la primera ley. Ya os pasaré algún vídeo de él, porque este hombre a mí me gusta mucho. Profe, Pues dime. que yo quería añadir ahí, no sé si a usted le ha pasado, pero tengo tantos recuerdos tan vivos ahora en mi cabeza, de que cuando tú le preguntas a un colega sobre un estudiante, fulano, dime, ¿cómo te va con el estudiante X? Yo siempre recuerdo oír a profesores decir, muy bien, él trabaja, entrega todo, un muchacho muy trabajador, y entonces se premia mucho, sobre todo en los ambientes no artísticos, Sí, sí, sino sí. sobre todo los profesores aquí le llamamos Generales. de las áreas Sí, académicas. sí, sí, sí. eh, Sí, sí, lo Siempre entiendo. hablan de que no, es que él entrega, o sea, entregar es que tú le pones la tarea Sí, y sí, él sí. te devuelve para atrás la tarea. Y esos son muy valorados, esos estudiantes. El Me parece estudiante que bien. entrega, Me parece bien. sí, pero si se queda a donde yo apunto es que no siempre ese muchacho que entrega la tarea está aprendiendo. Claro, es que lo que tienes que cotejar es que aprenda en el aula. Y en el Por aula supuesto. solo puede aprender si tú manejas bien el contraste y no te dedicas solo a ser una antena de transmitir información, sino que tú verificas que la información se construye en conocimiento en su cabeza. Por tanto, tienes que tener retroalimentación. Y la única manera de retroalimentación no es la telepatía. No podemos tener telepatía. La única es que hagamos preguntas relevantes y que el alumno se esfuerce en pensar y que el alumno reflexione y que sepa que que él siempre será interrogado. Por tanto, la actitud del alumno dice, claro, yo vengo aquí, pero como siempre me hacen preguntas y tengo que estar espabilado porque si no, claro, quedo mal. Entonces, ellos ya se preocupan de que en esta clase yo tengo que estar activado porque me van a preguntar, me van a decir que explique lo que he aprendido, me van a pedir que aplique lo que he aprendido, me van a pedir que demuestre que tengo un aprendizaje profundo y no memorístico. Por tanto, me obligan a hablar con mis palabras y el profesor me da feedback. Si tú haces una clase así, estás comprobando que el aprendizaje, no solo el método, que muchas veces los profesores se autoengañan y dicen, sí, sí, yo hago un método muy activo, sí, porque hago mucha práctica. Eso está bien, pero no garantiza nada. Aquí lo que importa no es que el método sea práctico, sino que el alumno aprenda activamente. Yo puedo hacer una clase teórica, entre comillas, y que sea muy activa cognitivamente, porque hago una especie de interacción, hago una interrogación, hago unos retos, hago unos trabajos de investigación y de indagación que el alumno está todo el día pensando. Lo que pasa es que el aprendizaje académico, que es de contenidos a veces muy abstractos, es muy esforzado y a veces es lento y a veces incluso peor, es incierto. Esto lo dice Billigan. Billigan tiene un libro, que es este de aquí. Bueno, está en catalán, pero está en castellano también. Es un neurocientífico, es un libro pequeñito, ¿eh? Pequeñito. Es una maravilla. Es un libro que escribió un tal Daniel o David, Daniel Willigan, que es un psicólogo cognitivo que ha publicado este libro, que el título no engaña un poco, porque el título es ¿Por qué los niños no les gusta ir a la escuela? ¿Vale? Pero es una maravilla. Lo tengo subrayado todas las páginas. Ya os pondré la reseña, si queréis. ¿Vale? Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más, o vamos a seguir con la presentación. ¿Vale? A ver, dijimos que la competencia interpretativa es una definición que deberíamos de manejar todos cuando estamos enseñando instrumento. Porque si nosotros tenemos claro lo que es una competencia,
en interpretación musical, estemos en el nivel que estemos, si nosotros tenemos una idea compartida con el profesorado y el alumnado también, pues podremos atribuir las características de lo que queremos. Entonces, ¿qué es un estudiante competente tocando? Pues si tenemos una buena definición, ya sabemos a dónde queremos ir. Lo que falta es poner los contenidos y las metodologías para llegar, ¿vale? Nosotros dijimos que esta definición que tenemos aquí, pues ya nos parecía bien, pero tenía una gran singularidad, porque es una competencia que es performativa. Es performativa y esto condiciona todo, todo, porque cuando estás en competencia total, cuando tocas, es cuando estás siendo siempre estás siendo evaluado, aunque sea un público amigo, aunque sean los familia, aunque sean los amigos, siempre está siendo evaluado. Por tanto, tu producto, tu producción, siempre será un producto que será valorado por los demás. Por tanto, esto genera una preocupación, ¿de acuerdo? Y al generar una preocupación, lo que puede generar es una ansiedad. Y al generar una ansiedad, deteriora los sistemas y los mecanismos neuronales que facilitan la gestión armónica de los movimientos psicomotrices y mentales y emocionales que se dan cuando tocas, por lo que es muy frágil deteriorarse, muy fácil deteriorarse. Por tanto, deberíamos saber que cuando enseñamos un instrumento, no solo deberíamos trabajar el aspecto técnico, que es fundamental, sino todos aquellos aspectos de cariz casi cognitivo, motivacional y emocional, que armonizados facilitan que el alumno tenga conciencia y controlabilidad de lo que hace, ajustándose siempre a un dominio técnico que puede ejercitar a voluntad, sabiendo que la presión externa de un momento dado no le afectará ni le deteriorará. Todo ello sabiendo que será un proceso de éxito continuado desde el aislamiento hasta la performance, en el cual el alumno estará entrenado cada día más y tendrá un historial de éxito que le garantice que lo puede hacer porque ya lo ha hecho. Por tanto, cuando estás tocando en público, todo esto se ve. Pero no solo esto se ve, sino que se ve que todo puede venir de aspectos de formación mucho más elaborada, de competencias mucho más generales, que todas juntas configuran un perfil de persona, de intérprete y de músico. Ya dijimos que ser culto, polivalente, espléndido, proactivo, empático, creativo y cooperativo son atributos que ayudan a un perfil de músico que puede ser esencialmente un proceso de emociones positivas y por tanto no competitivo, no depredatorio, no envidioso, sino al revés. Y esto yo creo que se aprende no solo de la técnica, se aprende de modelos de aprendizaje vicario por observación de profesorado que tiene un patrón de enseñanza positivo, de didáctica en positivo, que tiene un patrón en el cual el alumno cuando estudia, trabaja y se esfuerza, que dedica mucho tiempo, sabe que el rendimiento es satisfactorio, porque sabe que depende de su esfuerzo, no de su don solamente. Es verdad que si tienes don, mejor, ¿eh? Pero es un punto de partida, pero no de llegada. Muchos alumnos tienen don y fracasan en el segundo curso. Por tanto, no es la condición suficiente tener un don. Ya dijimos que esta diapositiva era una propuesta, es una propuesta de diferentes dominios de la interpretación que ayudan a configurar a personas competentes. Esto lo enseña todo el mundo, las técnicas, la interpretación, la percepción es necesaria porque tienes que autopercibirte y tener un sentido creativo, de saber ser creativo y personalizar tu interpretación, que es la creatividad, y después tienes que tener conocimientos teóricos y culturales para ser un músico culto. Esto se debe enseñar todo.
Profe, es interesante esto de los dominios en esa competencia, en la interpretativa, porque uno se pregunta, ¿qué es lo que evaluamos cuando un estudiante va a hacer una audición de un instrumento? O sea, como que cuando tú reflexionas sobre los dominios, Sí, eh, tienes una base firme para establecer claramente criterios. claro, Eh, exacto. eh, eh, Criterios, esa es la palabra, criterios. Los dominios son los criterios que tú debes de manejar para saber si se cumplen o no. Y estos dominios lo que tienen son contenidos de en cada curso. ¿Se entiende? O sea, el dominio de la emisión del sonido, por ejemplo, esto está mal escrito aquí, emisión y del sonido, está mal escrito, ya lo miraré, ¿eh? Por ejemplo, equilibrio del sonido en registros. Estos son contenidos que tú detectas en las obras que tocas o en los ejercicios que haces. Y en cada nivel, pues el equilibrio del sonido en los registros será más exigente en segundo que en primero, pero Correcto. no deja de ser el mismo dominio. Y esto tiene una gran ventaja y es que el alumno lo debe de saber, porque tú no le estás diciendo, ay, bien o mal, o repite, ay, ahora te sale mejor, sino que le estás dando nombre a lo que está haciendo realmente respecto al desarrollo de la competencia en este ámbito concreto, en este dominio concreto. Por tanto, el alumno puede ser que esté muy bien en afinación, pero el registro grave no lo domine, o esté muy bien en lectura, pero a primera vista no sepa leer bien, o tenga, yo qué sé, si toca el piano, pues toque muy bien los arpegios, pero el pedal no lo domina. Es decir, no solo sirve para que el profesor detecte todos estos elementos que ayudan a la competencia, sino que el alumno lo sepa. Y para esto, para evaluarlo, esto se convierte en criterios de evaluación. Es que es así. Maestro, Dime. perdona la interrupción, pero cuando se habla de niveles de dominio, que he visto aquí en el currículum, maestros decir, nivel de dominio 1, nivel de dominio 2, nivel de dominio Bueno, 3. eso es significado diferente, Welly. Ok, Es que el dominio, la palabra dominio puede tener muchos significados. Dominar, pues por ejemplo, dominar un grupo, ¿eh? O dominar una técnica, ¿eh? sí, O pero dominar. hablando, por ejemplo, equilibrio del sonido en los registros, eso yo lo puedo categorizar por niveles, ¿no? Sí, claro. El No nivel, puedo pretender que un alumno claro, puede pasar, pero un claro. alumno de nivel 1 de violín, puede que yo espero que él tenga, en mi criterio, en el criterio, ¿verdad?, planificado, que él Sí, tenga un nivel de dominio hasta cierto nivel, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que Ok, le llamamos dominios porque son los aspectos que juntos hacen la competencia. El dominio del sonido, el dominio, pero claro, el dominio significa ámbito. Se podría decir ámbito. ¿De acuerdo? claro, eso me quedó claro. Yo me refería era al tema de que si se puede usar la clasificación por niveles de dominio. Sí, sí. Pero lo que pasa es que aquí, si tú estás en segundo o en primero, ¿qué diferencia, por ejemplo, habría en el dominio de la transposición? Llámale dominio, le puedes llamar subcompetencia de la interpretación o le puedes llamar ámbito. Esto como no existe todavía en ningún sitio, no le llaman así porque no hay documentación elaborada. Lo que yo os estoy diciendo, esto todavía no existe en la literatura. ¿Eh? No, Ok, no existe, no hay literatura de esto todavía. Por tanto, esto se le puede llamar ámbitos, se le puede llamar subcompetencias, o se le puede llamar, a mí me gusta la palabra dominios, pero tienes razón porque también está asociada al dominio, a la habilidad, ¿eh? A la habilidad de algo, ¿vale? Por tanto, yo te pregunto, imagínate que tú estás haciendo un instrumento transpositor como el clarinete o el saxofón, ¿no? Entonces tú trabajas la transposición, ¿eh? El transporte, ¿no? Pues en primero y en segundo y en tercero trabajarás el transporte, es decir, el dominio lo harás. Lo que pasa que cambiará que el nivel de dominio, es decir, el nivel de ejecución, la habilidad, ¿eh? Es decir, su nivel de ejecución respecto a primero, porque sabrá hacer transposiciones más difíciles en segundo que en primero. Ya está. Es así. Pero le podéis llamar, si no queréis llamarle dominio, cada uno se puede hacer. Lo importante es que si trabajáis en una institución, todo el mundo como esto en el currículum oficial del gobierno no viene a este nivel de explicación, sino que viene mucho más general, son los centros y los profesores los que llegan a la concreción y tienen toda la libertad para poder programar siempre que no contradigan la ley.
Y esto no es Claro. contradecir la ley, esto es simplemente hacerlo más concreto. Lo importante sería que en una institución que trabajéis todos, os pongáis de acuerdo en compartir un diccionario. Entonces, decís, a esto le vamos a decir ámbitos, o a esto le vamos a decir subcompetencias. Lo importante es que comprendáis lo que estáis hablando y no haya la confusión, como ha habido ahora. Es que para mí dominio es una cosa y para ti dominio es otra. Bueno, pues vamos a aclararnos. Ya está, vamos a aclararnos. Pero que sepáis que esto no está escrito en ningún sitio todavía. A nivel castellano yo no lo he escuchado nunca. A nivel Ah, quizá en nivel inglés quizá haya algo, pero tampoco, porque la música va muy atrás de la pedagogía. ¿Vale? Bien, lo que por yo ejemplo, quería... yo, Dime, profesor, Mari, dime. eh, a un alumno de trompeta son ¿Sí? muchas cosas que le tomo en cuenta. Por ejemplo, la lectura, bien, pero el sonido, la afinación, entonces la emisión del sonido, o sea, lo que Sí, nosotros sí, llamamos el sí, sí, la ataque. calidad del sonido, sí. Estudiantes que tocan con la garganta y Sí, entonces sí, uno sí, tiene que percibir eso para entonces corregirle, mira, tiene claro, que pensar sílaba, en esto la boca se pone así, asá, etcétera, claro. etcétera. Y tú le tienes Todas que esas cosas, llamar por el nombre que tiene. Entonces, en tu criterio de evaluación y en tu programación y en los contenidos que tú le enseñas, el alumno tiene que saber que todo esto que él está tocando y aprendiendo tiene este tipo de análisis. Y cuando hace esto se le llama registro y cuando hace lo otro se llama emisión. Entonces, si el alumno tiene un equilibrio más o menos en todos los niveles, pues va bien. Pero igual está un poco desequilibrado en una cosa y va bien en una y va bien y en otra va mal. Y si el alumno sabe a qué es y qué nombre tiene, es mucho más fácil para que él se dé cuenta y pueda ir aprendiendo y no simplemente que tienes que estudiar más y tienes que esforzarte más. Esto ayuda claro, simplemente, yo no es me ayuda. paré ahí. Hay unas rúbricas, yo os pasaré unas rúbricas, voy a dejar de compartir porque así los que están, Ah, que me miran, por lo menos yo les veo. las Pues rúbricas son excelentes para para la clase del instrumento. para todo, sirve Ayudan. para todo. Para el lenguaje musical, la rúbrica es el instrumento de evaluación que más se aproxima a una evaluación más o menos objetiva. Así es. Es lo contrario a la evaluación arbitraria, esta que no sé si vosotros esto lo habéis vivido, que estamos en un examen de instrumento, que llega allí el alumno y entran los demás profesores que no lo conocen, solo lo conoce su profesor, ¿no? Y los demás no lo han visto nunca, y toca allí lo que toque. Entonces uno que no sea su profesor dice, va, un 7 y todo el mundo lo encuentra normal, y un 7. Y el otro dice, bueno, pues yo un 8. Y de un 8, la pregunta es, ¿pero me puedes explicar qué significa? ¿Qué es un 7? Yo no estoy en contra, ¿eh? Pero a mí me tienen que explicar lo que es un 7. Si tú me dices, mira, un 7 es porque en las articulaciones hacía una velocidad que era incorrecta y tenía que haber ido 90. En la afinación, el registro medio lo tenía muy bien, pero el agudo desafinaba como un muerto. Vale, pues entonces sí. Y los que dicen incluso, no, no, un 7,4. Esto aquí ya me muero yo del infarto, porque si tú me sabes decir lo que es un 7,4, de acuerdo, pero me tienes que saber diferenciar de lo que es un 7,5. Si tú me diferencias 7,4 con argumentos de un 7,5, yo te lo compro y te doy el premio Nobel. Pero si tú no me sabes explicar la diferencia y me dices, no, es que para mí es un 7,4, y el otro dice, no, para mí 7,5, y se ponen a divagar allí, que es para detenerlos. Es para cogerlos y detenerlos y llevarlos al calabozo, porque esto es degradante. Es decir, hay unos implícitos que todo el mundo tiene en su mente una cosa que es un notable y no saben ni explicarlo, pero lo tiene en la cabeza. Él lo tiene allá. Esto es un 6. Y dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué 6? ¿Me lo explicas? Y bueno, sí, es un 6 porque no saben qué decir. Bueno, pues así fue. Las rúbricas lo que te hacen es que te ponen un criterio de evaluación, por ejemplo, en el dominio este que hemos dicho de la afinación, te ponen dominio de afinación, que es afina correctamente, ¿no? O sea, el criterio es afinar. Pues entonces hay 4 niveles de lo que es una afinación. Entonces se explica, dice, mi nivel alto, afina en todo momento y en todos los pasajes, ¿no? Nivel notable, afina correctamente todos los pasajes, aunque hay algunos que pudieran mejorar. Y vas bajando hasta que dice, en ningún registro logra afinar.
que sería el deficiente, ¿no? Es eso que hace, que le das nombre. Ya se sabe que todos son apreciaciones, ¿eh? Es subjetivo, porque lo que para Welly quizá es afinado, para mí no lo es, pero más o menos, ¿no? Nos podemos entender. Y Pero menos vas, para Jochi, que tiene ese oído así, afinado, ya te sabes, en el bueno, por extranjero. eso mismo que No, Wiley. No quisiera tú estar en una clase la de Laura afinación, Falsier. la Ay, afinación, ay, ay, ay. todo es muy subjetivo, la evaluación es muy subjetiva. Siempre son juicios de valor. Si no, si yo, mira, yo hago un examen por ejemplo, de cultura general o de historia, se la doy a un profesor para que lo corrija y se lo doy a otro. Y cada uno me pone una nota. Cada uno pone una nota. A no ser que sea un tipo test, que si no, entonces la suma aritmética, ¿no? Pero si es de corregir, si es de pregunta intelectual abierta, cada uno interpreta una cosa. Y uno dice, oye, esto es un 7, y el otro dice, no, esto es un 4. Y el pobre alumno, si tiene la mala suerte de que coge el de 4, pues eso es injusto. Por tanto, los alumnos, ¿no pensáis que tienen derecho a ser bien evaluados? Tienen derecho a tener una justicia en la evaluación, ¿no? Sobre todo que no se encuentren al final de que han ido haciendo el curso sin ninguna orientación y después se encuentran que el profesor le dice, no, es que tú tal, y dice, hombre, me lo podías haber dicho antes, porque ahora resulta que yo no afino, que resulta que no sé qué, y resulta que esto es lo que valora. Yo pensaba que valorabas los arpegios y ahora resulta que me valoras si corro, ¿no? Es decir, hay que explicitar los criterios de evaluación. Ya os pasaré unas rúbricas que están súper bien hechas, que las podéis utilizar. Están publicadas en el Conservatorio de Valencia. Es para instrumentos, para piano, para percusión, para lenguaje Yo, musical. yo Hay la de todo, tengo. hay de todo. Os Yo las la pasaré. tengo esa. Ah, te la pasé, sí. Maestro, yo no sé si Dime, está correcto o qué, pero me ha pasado a algunos compañeros, no del área, pero en ¿de qué? instituciones que he trabajado, colegios y eso, de que tienen tantos indicadores, entonces, o quieren evaluar muchos indicadores de una sola sentada, y para cada indicador debe de haber unos criterios, debe haber, no sé, entonces, ¿cómo encontrar un happy medium Bueno, eso es entre no querer evaluar tantas cosas o entre evaluar, no sé si me doy a entender? O Sí, sea, sí, a sí. veces tú quieres evaluar muchas cosas, pero si lo quieres hacer de manera objetiva, lo más objetiva posible, sabes que tienes que trabajar, sea con la rúbrica o con una lista de cotejo, pero tú tienes que, o sea, Hay tú que ser tienes que... realistas, Wiley, hay que ser realistas. No, no hay que hacer Ah, pedagogía de despacho. Es que esto yo le llamo pedagogía de despacho. Es decir, hay ok. gente que no está en clase, hay gente que ha salido de clase hace años y se dedica a marear la perdiz, que se dice aquí. ¿Eh? Se dedica a hacer cosas absurdas y complicadas que tienen poca viabilidad y son poco prácticas. Entonces, a ver, una rúbrica, la verdad es que la rúbrica no sirve, el objetivo de la rúbrica en realidad no es para la evaluación final, No, no, es para la evaluación continua, es para que el alumno en todo momento tenga una constancia de cómo va. Entonces tú le tienes una rúbrica que el alumno la comparte y tú le dices, mira, en afinación vas por aquí, en registro vas por aquí, pero en improvisación vas una maravilla. Fíjate cómo vas. Entonces vas en el nivel alto y el alumno en todo momento tiene retroalimentación significativa y esto le ayuda a tener una propia sensación realista. Y después en el examen final ya le pondrán la misma rúbrica o otra más resumida porque ya se ha visto su progreso y tampoco se lo va a jugar todo al final, porque no le podemos valorar solo el último concierto. Aquí no estamos solo concursando a ver quién es el más virtuoso, aquí estamos formando personas y están aprendiendo. Y el aprendizaje no es solo el último día, hay que valorarlo todo, ¿no? Por tanto, el peso tiene que ser relativo. Pero la rúbrica lo que sirve es para el proceso continuo, más que claro, para pero el final. a lo que sí, es muy claro de eso y gracias por la confirmación, pero es que hay personas, por experiencia lo he visto, y tal vez yo he caído en eso, de que hay tres o cuatro criterios de evaluar, tres o cuatro cosas, Sí, indicadores, que así que le llaman, a sí. evaluar, y entonces para cada indicador tú tienes que tener un instrumento, tienes que tener algo, Demasiado ¿no? Donde tú complicado. puedas, y entonces ahí la Demasiado, gente se ahoga y dice, no, el profesor Joseph, él es 7,
¿Me entiendes? Porque Es, el papeleo es tan burocracia, grande que al final- es burocrático, es muy burocrático. Tiene que ser realista, tiene que ser funcional y tiene que ser vivido en el proceso para que no sea simplemente una novedad al final. Tiene que ser un proceso que sea así coherente desde el principio. Incluso a la hora de evaluar al final con una rúbrica, incluso tiene que ser más sencilla, tiene que ser más comprimida para que haya una globalidad, porque el alumno ya sabemos por dónde ha ido, el profesor de instrumento ya lo conoce, ya tiene una idea clara, entonces no hace falta complicarlo tanto, poniendo tantos criterios y tanta evaluación. Evalúale la cosa técnica en función del repertorio que tiene que tocar, porque hay veces que hay ítems o indicadores que no sirven para nada porque no tienen que ver con lo que se está tocando, ¿eh? Por tanto, hay que hacer un resumen, todo tiene que estar, todo que tiene que estar en lo que se llama un aprendizaje auténtico. La palabra es auténtico, es decir, que tenga sentido lo que estamos haciendo y no que sea un añadido burocrático que lo que hace es molestar y espantar a los profesores. Los espanta y les hace más daño que bien, ¿eh? Es eso. Todo tiene su lógica. Lo importante es que esto es bueno, esto ayuda, esto favorece, esto empodera, esto me da elementos de calidad didáctica, esto ayuda a enseñar mejor y aprender mejor. Esto es lo que hay que responder. Ya está, no hay más. Lo que es verdad es que las rúbricas ayudan porque te quitan de la improvisación esta de decir, no, pon el 9,4, pero ¿cómo? Un 9,4. ¿Pero qué significa? Pues si me lo explicas bien, pero me tienes que explicar el 9,3 y el 9,5 también. Si no, no vale. Yo recuerdo que exámenes en mi instituto que el profesor de castellano le ponía 4,95, 4,95 y suspendido porque no llega al 5. Y yo digo, madre mía, madre mía. Ah, y que lo discuten hasta la discusión, ¿eh? Quiero decir, es un 4,95 y no aprueba. Digo, vale. Primero, el aprendizaje es muy difícil de evaluar. Lo que el alumno aprende no es todo lo que se le evalúa. ¿Se entiende lo que digo? El alumno aprende muchas más cosas de lo que nosotros evaluamos. Y lo que hay que preguntarse es si lo que evaluamos es realmente lo que tendremos que evaluar. O sea, ¿es válido lo que le preguntamos y cómo lo preguntamos y qué tipo de preguntas? ¿Eso valida el aprendizaje real o lo manipula o lo destruye o lo deforma, mejor dicho? ¿Eh? Porque hay preguntas de exámenes que no validan el aprendizaje, validan la memorización. Validan si yo tengo memoria, no si he aprendido. O hay preguntas que te preguntan cosas que no tienen nada que ver con lo que yo te he enseñado. Te enseño de una manera y te evalúo de otra. Te enseño fácil y te evalúo difícil. Te enseño ahora y te evalúo después. O sea, esto hay que buscarle la coherencia. Evaluar el aprendizaje es casi imposible. Nosotros podemos intentar aproximarnos, pero lo que el alumno ha aprendido es muy difícil de evaluar, es muy difícil, muy difícil. Y las pruebas a veces no son buenas, no son buenas. Bueno, no os quiero deprimir, ¿eh? Porque si no vais a terminar pidiendo la jubilación. Bueno, os contrasto un modelo con otro, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho. El modelo, el modelo más tradicional es simplemente este, ¿vale? Es transmitir para que el alumno copie, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el método? Practicar, practicar y practicar. Y si no te sale bien, fíjate cómo lo hago yo, ¿eh? Modelamiento, copiarme. Se dan instrucciones directas, se dan pautas directas. Es decir, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no haz lo otro. No se da mucha opción, no se da mucha indagación, no se da mucha reflexión. Simplemente se dan órdenes, ¿vale? Y sobre todo se trabaja sobre el error, que es lo que es más fácil. Si os fijáis bien en los exámenes, incluso con las rúbricas, hay siempre una evaluación en negativo, ¿eh? Sí, cuando la rúbrica dice, a ver, afinación, ¿no? Entonces la nota buena es afina siempre, pero las otras notas siempre son negativo. Dice, no afina siempre,
afina la mitad de las veces, no afina nada. O sea, en lugar de decir lo positivo, siempre se dice lo negativo. Las escalas, se ha equivocado 2 veces, se equivoca una, no se equivoca, ¿no? La evaluación siempre es más fácil hacerla en negativo. Bueno, pues nada. El principio es conductista, que ya dijimos, que es transmitir y generar una didáctica basada en reproducir, en aprender reproduciendo y apropiarse del contenido porque simplemente lo acumulas, ¿no? La motivación, como el alumno está sujeto a una disciplina y a un objetivo y a un repertorio que no puede decir ni mu, porque no tiene rol de nada, no tiene palabra, no tiene voz ni tiene voto, solo tiene que obedecer, pues entonces el alumno se motiva de manera extrínseca. Dice, bueno, esto si me gusta bien y si no me gusta me aguanto, por tanto tengo que aprobar. Y si mi motivación es la nota, hago lo que sea para aprobar. Entonces se distancia, hay una escisión entre el objetivo que es aprender y el otro que es acreditar. Ya está, ¿vale? El objetivo del docente siempre es cumplir el programa y cuando lo cumples y lo terminas, te vas por el pasillo, te vas a la sala de profesores y te pones a decir a todo el mundo que has terminado la programación. Y estás súper contento porque has terminado la programación, aunque la hayas forzado y aunque hayas metido allá. ¿Y eso qué hace? Pues mucha información, poco tiempo, poca profundidad, aprendizajes superficiales y olvido y caducidad, ¿vale? Esto sería la mirada negativa, ¿eh? La mirada negativa. Pero nosotros partimos de que los alumnos todos son buenos y no tienen problemas de aprendizaje. Ya lo dijimos. Los alumnos no tienen problemas de aprendizaje. Son problemas de motivación o son problemas de enseñanza. Esto lo podéis decir en algún claustro y veréis cómo se os comen. Pero vale la pena que lo probéis, ¿eh? Un día probar a decir eso y veréis como a algunos les entra como un ataque de ansiedad y se levantan ofendidos y se van, ¿eh? Quiero decir que, pero es verdad, o sea, cualquier alumno aprende, incluso los que tienen déficits mentales, todos aprenden, ¿o no? Todos aprenden, más lento, más rápido, pero todos aprenden. Lo que pasa es que hay alumnos que tienen capacidades y no aprenden porque no están motivados. Porque para aprender hay que estar motivado porque es un esfuerzo. Y si no me motivo, no puedo activar mis conocimientos previos ni activar mis procesos cognitivos. Por tanto, si yo tengo un problema que es que mi alumno no aprende lo que yo quiero que aprenda, es porque tengo un problema de enseñanza o tengo un problema de motivación. Si es de motivación no hay problema, porque yo ya lo motivaré, porque yo soy profesor y entiendo de motivación. Y si es un problema de enseñanza porque le estoy dando una información que es carga cognitiva, pues ya me adaptaré y haré lo que he dicho al principio de la clase de hoy. Haré la significación de las dos maneras. ¿Alguien la recuerda, el nombre? Esto es el examen. ¿Alguien recuerda el nombre que he dicho de las dos significaciones? Significación tel, significación qué. Wow, lo Hay tengo en una la que es, punta de la lengua. hay una que es psicológica. Psicológica, Psicológica una. ¿Y la primera cuál? lógica, lógica. Lógica. La primera lógica, que es que el contenido esté ordenado. ¿Vale? Ordenar los contenidos Eso es para que, lógica. exacto, para que el aprendizaje sea Más fácil, sí, que más sea lógico. fácil. Y la Exacto. otra es psicológica, que es que esté cerca del contenido que él sabe, que esté cerca de sus conocimientos previos. Pues eso. Entonces, Y la otra que tiene que ver con motivación. la otra tiene que ver con motivación, que es que el alumno esté dispuesto a aprender. Si no está dispuesto a Exacto. aprender, claro, esto es una tontería. Dices, hombre, claro, si no está dispuesto a aprender y lo otro no sirve de nada. Pues es verdad. Pero lo que pasa es que Ausubel, el que dijo esto, no dijo cómo había que hacer para que se motivaran. De eso no trató. Ausubel solo trató del contenido, ¿eh? Dijo, en lugar de transmitir conocimiento sin saber que el alumno lo va a entender o no y que lo va a memorizar mecánicamente, lo que hay que hacer es saber lo que sabe y enseñar en consecuencia. Y hacerlo de manera que se acerque al conocimiento que él tiene y de una manera ordenada y lógica. Eso está claro, pero la pregunta que no contesto es, y la tercera condición, que es que el alumno esté dispuesto a aprender y hacer el esfuerzo, ¿esto cómo se hace? Esto no lo contestó, pero ya se sabe, ¿eh? Hacer relevante lo que no es. La motivación es cambiar las prioridades del alumno cuando entra para que salga con otras cuando sale.
Bueno, pues el método competencial tendría los mismos aspectos, pero cambiaría radicalmente, ¿vale? La práctica principal sería una práctica deliberada, es decir, no tocaría por tocar, sino tocaría pensando lo que estoy haciendo, ¿no? El modelado, cuando hay que copiar al profesor, no sería copiarlo, sino comprender la copia. Que el profesor explique cuando toca, o cuando soluciona un problema técnico, o cuando soluciona un problema expresivo, o cuando soluciona un problema de lectura o rítmico, que explique cómo él lo aprendió para que le enseñe estrategias al alumno y no solo que le diga, fíjate y cópiame. ¿Eh? La didáctica en positivo, ¿eh? Y la interacción guiada significa que tiene que haber feedback continuo, preguntas relevantes. No, ¿lo has entendido? ¿Lo comprendes? No, esas preguntas no, sino preguntas que él tenga que pensar y tenga que elaborar y que esté siempre preparado porque mi profesor me hace unas preguntas que tengo que siempre estar activado porque si no me pierdo. ¿Eh? La motivación debería de ser, o sea, la aprendizaje tiene que ser significativo y funcional, que ya lo hemos dicho, y transferible. Recordar la transferencia, hacer una prueba de pensar, de aplicar esto que os voy a decir ahora. Por ejemplo, si tenéis planificado, por ejemplo, dos clases en una semana con los mismos alumnos, tenéis, por ejemplo, veis a los alumnos, es igual, aunque sea la otra, es igual, aunque sea solo una clase semanal, pero pensar en dos clases, en una y en la otra. Pensar en la primera que enseñéis algún contenido, ya sea técnico, procedimental o conceptual o simplemente declarativo, que sea algo de comprender, no solo de saber tocar, sino de saber comprender. Enseñarlo bien, verificar que el alumno lo comprende, verificar que el alumno lo puede conectar, verificar que el alumno puede aplicarlo en actividades de aprendizaje en el aula y en la siguiente clase hacer una tarea en la que le pidáis que lo transfiera, que lo aplique en otra situación diferente al contexto que lo ha aprendido. Por ejemplo, imagino que enseñas unos acordes. El acorde es un movimiento armónico. Lo enseñas, lo teorizas, lo escuchas, lo tocas, lo creas, haces improvisación y lo explicas y le damos nombre y lo aprendemos conceptualmente. Entonces, se puede decir que este conocimiento es comprensivo y de calidad, ¿no? Vale, pues pensar en la siguiente clase que le tengáis que poner una tarea en la que el alumno necesite aplicar eso, sin que tú le preguntes nada, que simplemente que tenga que activar eso para poder solucionar un problema de audición, de interpretación, de creatividad o de escrito, por escrito o oral. Hacerlo. Si esto lo hacéis, estaréis haciendo un proceso de competencia y de transferencia. Y vosotros tenéis que estar muy satisfechos de que esto funcione, pero también le tendríais que decir al alumno, que esto Wayne el otro día lo comentó, que está haciendo un procedimiento de transferencia de su conocimiento, que sepa que está haciendo competencia, que sepa que es competente, más o menos, depende. Hacerlo y veréis. Esto se llama didáctica competencial, que es una didáctica que funciona porque el conocimiento se aplica, se usa, va en espiral, es recurrente, va apareciendo, se va utilizando, pero entra en conciencia del alumno también. El alumno sabe que esto es lo que pasa, sabe y se da cuenta y esto tiene mucha ventaja. El objetivo es enseñar a aprender mucho, no enseñar mucho, enseñar a aprender. Por tanto, la motivación es intrínseca. Estas son las diferencias que yo encontraría de un aprendizaje conductista o un aprendizaje competencial o constructivo respecto a lo que es tocar en público. Ok, vamos a ver. A ver, el proceso sería que el alumno practica de manera ciega al principio, cuando estás en un proceso de repetir y copiar y hacer el repertorio y tocar y el error. Por tanto, práctica ciega respecto a práctica consciente. El alumno sabe lo que está haciendo y se autorregula. Vale. Cuantos más horas de práctica, más dominio. Esto siempre se dice, cuanto más estudias, mejor. Esto está claro. Pero tiene que ser horas de calidad. Y cuando se hace instrumento y se hace técnica, el cerebro se te va a la primera. El alumno pierde motivación y hace aprendizajes automáticos encapsulados que no tienen transferencia, que eso ya lo sabéis de sobra.
pues menos horas, pero de más calidad. Siempre pensando por qué hago técnica, siempre pensando por qué yo separo este trozo para poderlo trabajar más, porque forma parte de aquello que es lo que interesa, ¿vale? La musicalidad, la comunicación, la presencia escénica, para los conductistas, esto te tiene que salir natural. Esto sale, el que le sale, sabe y el que vale, vale. Pues en cambio, en el modelo competencial es contenido de aprendizaje. Hay que aprender a ser musicales, hay que aprender a ser expresivos, hay que aprender a tener gusto, a tener presencia escénica, porque el profesor me ayuda, me modela, me reflexiona y me valora. ¿eh? Los errores en el conductismo es el objetivo principal de no cometerlos porque es un trauma. En cambio, en los errores, cuando estamos en el modelo de competencias, el error es una oportunidad para reflexionar y aprender mejor. Si no hay errores, a veces no se aprende. Lo que pasa es que tenemos que estar dentro de lo que llamábamos, ¿alguien recuerda cómo se llamaba esa zona de Vygotsky? Zona de Desarrollo desarrollo próximo. Exacto, tenemos que estar en su zona, porque si estamos forzando a la potencial se equivocará mucho. Y el cerebro, cuando observa equivocación, cree que lo que está pasando es importante. Por tanto, equivocarse es normal y te lo asociará, ¿vale? La fortaleza mental para los conductistas es una cosa que viene de serie. Si la tienes, tienes, y si no la tienes, no la tienes. En cambio, la fuerza emocional es un proceso de regulación metacognitiva que el alumno puede empoderar con un buen profesor y un buen método, ¿vale? Se fomenta la competitividad, se fomenta tocar mejor que los demás, se fomenta el saber sobrevivir delante de los otros. En cambio, aquí se fortalece el respeto, la colaboración, la empatía y la ayuda, pero tiene que darse el atributo que hemos comentado. Si yo estoy en envidia y si yo estoy en un proceso que no estoy satisfecho conmigo mismo porque no adelanto, no avanzo y los demás me pasan, no puedo nunca colaborar, ni respetar, ni ayudar. Solo tendré envidia de los demás y seré competitivo, ¿vale? La interpretación, por ejemplo, en el caso conductismo es como una prueba de obstáculos. Aquí tenemos una obra y hay que superar todas las trampas que tiene. Hay que llegar a superar los obstáculos. En cambio, en la interpretación musical, el acto de interpretar es un acto de explorar y de analizar y de probar y experimentar aquello que te va demandando de manera más exigente, pero desde un punto de vista de gratificación y asociado a emociones positivas. No podemos trabajar sobre emociones negativas porque el cerebro asocia el trabajo musical a lo negativo, al padecimiento, ¿vale? Y 9, pues hay 10, sí. Los que tocan bien, pues se convierten en ídolos, que todo el mundo les adora, todo el mundo les felicita y se vuelven egocéntricos y megalómanos. En cambio, los que tocan mal se les convierte en experiencias traumáticas que les destruyen su autoestima. Y esto, a veces las interpretaciones del modelo conductista, tanto profesores como alumnos y como público, es una ceremonia patológica a ver si no se equivoca cuando toca. A ver si no se equivoca. Y todo el mundo está ya como, uy, uff, pobrecito, uy aquí, uy allá. En Wow. cambio, cuando estás en una posición competente y constructiva, la audición es un estado de comunicación entre el público y el intérprete, a pesar de que pueda haber algún error, eso es normal. ¿eh? Pero aquí vas con una predisposición positiva. No vas a competir, no vas Es que ¿vosotros no habéis hecho audiciones patológicas de estas? Que el alumno está ya y vas a ver cuando se equivoca. Pues esto pasa. Bueno, trabajar esto. Me detengo un poco aquí, ¿eh? Porque me interesa, aunque no nos dé tiempo, pero me interesa que le podamos dar nombre a esto. ¿eh? Recordar, una persona empoderada en el ámbito empresarial, en el ámbito de los actores, en el ámbito de los conductores de Fórmula 1, o en el ámbito de las ventas, ¿qué es?
Pues una persona que va segura de sí misma, una persona que tiene el control, una persona que sabe regularse, una persona que tiene capacidad de decisión y que puede tomar decisiones en un momento dado para redirigir lo que está haciendo, porque no solo tiene una versión, no solo tiene un modelo, no solo tiene un menú, sino tiene plan A, plan B y plan C, ¿vale? Eso sería una persona empoderada, que es capaz de planificar, regular y evaluar. Y va por el mundo con una gran seguridad y satisfacción y comunica eso a los demás. No estoy diciendo que vaya sobrado, ni vaya de orgulloso, ni egocéntrico. Yo no estoy diciendo eso. Digo que vaya tranquilo y que cuando yo me comunico con los demás les dé un mensaje de paz, tranquilidad y sosiego y de gusto. Eso es lo que es empoderamiento. ¿Eh? ¿Y esto cómo se consigue? A ver, ¿alguien recuerda cuáles son los dos componentes de la metacognición? Examen. La metacognición tiene dos componentes. Eso lo tenéis que tener claro. ¿Alguien los puede definir? Sí, yo pienso que la metacognición es saber qué es lo que va a aprender, cómo lo vas a aprender y para qué lo vas a aprender. Exacto. Primero saber el qué, es decir, saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis condiciones, qué es lo que tengo que hacer. Y yo tengo un retrato, una diagnosis bastante acertada de mi realidad y no me engaño. Por tanto, no me creo nada ni dejo de creerme. Estoy ajustado. Es lo que se dice un buen autoconcepto. La gente habla de autoconcepto y autoestima y lo confunde. No es lo mismo. El autoconcepto es lo que yo pienso de mí mismo, cómo me valoro a mí mismo respecto a mis capacidades y mis debilidades, ¿vale? Y la autoestima es el valor que yo tengo, el valor que le doy, porque hay gente que tiene un autoconcepto muy alto, pero tiene autoestima baja porque se cree que es poco todavía lo que tiene, ¿vale? Por tanto, la autoestima sería el resultado de un autoconcepto ajustado. Pues entonces la metacognición es eso y la planificación, saberlo regular. ¿Eh? Es un saber qué y un saber cómo, ¿vale? La gestión emocional y la resiliencia es una cosa importantísima porque muchos alumnos se desmoronan, pobrecitos, al primer error. Enseguida se desmoronan porque no querían equivocarse y se traumatizan. Entonces va todo hacia abajo, ¿no? Entonces hay que tener resiliencia, ¿eh? Y eso significa que tus emociones tienen que tener una cosa que en psicología se llama tolerancia a la frustración. No sé si habéis oído hablar de esto. Un índice alto de tolerancia a la frustración. Bueno, los profesores también la deben de tener, ¿eh? Es decir, a ti te viene un input negativo, te viene una cosa que no te gusta, pero no te crea un malestar, sino que tú lo superas, ¿eh? Entonces, un alumno que tiene resiliencia y alta tolerancia a la frustración, pues en lugar de hundirse cuando tiene un fallo de afinación, lo que hace es olvidarse automáticamente y centrarse en algo positivo que domina bien. Y centrarse en algo que le ayude a centrarse y focalizar de nuevo y no perder la concentración. ¿Eh? Que es lo que estamos diciendo, la focalización de la atención. Esto también estaría bien que lo probarais en clase los que dais instrumento, ¿eh? Yo creo que no me obedecéis demasiado, pero yo creo que lo debéis practicar. Pedir a vuestros alumnos cuando toquen alguna cosa, aunque sea corta, preguntarles en qué piensan. Preguntarles en qué piensan. ¿Estás pensando en las notas? ¿Estás pensando en la técnica? ¿Estás pensando en las posiciones? ¿Estás pensando en la afinación? ¿Estás pensando en no equivocarte? ¿Estás pensando en expresar? ¿Estás pensando en el sentido de la obra? ¿Estás pensando en sentir gozo? ¿Estás pensando en disfrutar? Eso es lo que hay que saberlo. Pues que está muy bien hacer un guión mental, que tiene que ver con la práctica imaginada que decíamos. ¿No os acordáis? Control inhibitorio, venga, ¿qué es? Y vamos a terminar, ¿no? Porque es la hora. A ver. No, faltan 10 minutos. ¿Qué es control inhibitorio? Venga, venga, hablen. La capacidad de inhibirse, o sea, ¿Pero qué? ¿Inhibir qué? bueno, las emociones o el ambiente adverso
Sí. una situación difícil, poderse autorregular y poder Vale. como Dicho de otra manera, tienes razón, es lo que tú dices. Dicho de otra manera, es inhibir, quiere decir desarticular, desactivar todo pensamiento que no sea positivo. Todo pensamiento que sea, la palabra que sea intrusivo, que moleste, que no ayude, sino que entorpezca. Por ejemplo, un pensamiento de preocupación. Yo estoy tocando y me empiezo a preocupar porque de aquí 20 compases viene aquello. Eso es un pensamiento intrusivo, porque la mente, la memoria de trabajo es muy pobre, tiene muy poca capacidad. Y si tú la usas con la poca capacidad que tiene, la usas para pensamientos intrusivos que no ayudan, sino a lo contrario, estás haciendo un proceso de masoquismo. Por lo que deberíamos de entrenar el pensamiento a través de focalizar la atención en lo relevante y lo intrusivo, descartarlo y desactivarlo. Y eso es un entrenamiento que tenemos que hacer con los alumnos, porque hay alumnos que son muy pesimistas o muy negativos. Entonces, están preocupados en exceso y antes de llegar el momento ya están viviendo mal aquello, antes de que llegue. Por tanto, está bien que los conozcamos y les podamos ayudar. Y esto tiene ese nombre. Y tú le dices, mira, incluso parece un poco tonto y parece una broma o parece una complicidad, pero en un momento dado tú le puedes decir que está haciendo un control inhibitorio. ¿Por qué no? Y él aprenderá cosas nuevas. Tienes que controlar, tienes que inhibir cuando te venga un pensamiento negativo sobre lo que estás tocando, porque es falso y es engañoso porque tú sabes bien esto. Tú lo tocas, tú has demostrado que lo dominas. No te tienes que preocupar, porque si te preocupas lo vas a empeorar. Tienes que entrenarte en positivo. Entonces, si se hace un entrenamiento y de tanto en tanto tiene éxito lo que hace en clase, el cerebro va asociando este empoderamiento. Y al final en la performance ya demuestras que tienes éxito, pues es más probable que tengas éxito en la realidad. ¿eh? La expresión explícita de la transferencia. Estamos tocando una obra y el alumno ve que aquello es un arpegio que trabajó la sesión anterior, o que tiene aquella articulación, o que tiene el cambio de tono, o que tiene aquella posición. Pues hay que decírselo, si no lo dice él. Esto es aquello, ¿eh? Esto es aquello de allá. ¿Te acuerdas del...? ¿Vale? Esto es importante porque el alumno dice, hombre, pues para eso me enseñó el profesor este que hiciera estos arpegios que no me gustaban. Resulta que ahora me van bien. Me van bien. Y esto, autoconocimiento de las propias capacidades, ya se sabe que esto es importante para no engañarse. Tú tienes que saberte diagnosticar por dónde vas bien. Y la afinación va muy bien, pero la primera vista fatal. Pues ya está. Tengo que saber que esto va por aquí. ¿Vale? Bueno, Muy bien. ya sabéis que va muy diferenciado estudiar en clase que estás encerrado en un muro a tocar en público. Lo que aquí necesitas tiene poco que ver con lo que necesitas aquí. Lo que no tiene sentido es aprender en función de esto sin tener en cuenta lo que realmente es importante, que es esto. ¿Aquí qué me hace falta? ¿Técnica solo? No. Pues esto tiene que estar aquí ya. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Es muy amplio, profe, el programa. Sí, Es sí, muy pero abarcador. yo os dejo la documentación para que reflexionéis durante toda vuestra vida. Y si Sí. queréis el año que viene, nos vemos un par de días y me explicáis. yo pienso, maestro, que todo eso está genial, pero más que pregunta, yo me analizo Eso está bien, porque si en tú lo lo ves, particular y al entorno y a mis profesores. claro, claro, Y eso es, digo, eso wow, es, hemos eso sido víctimas, sin es- victimizar, ¿no, verdad? Hemos sido es- víctimas de un sistema y cómo no dar continuidad a eso, bueno, pues tienes la llave. porque Ahora al final eso se ve como utópico. usted está dando la Sí, respuesta. porque tú te ves, yo me veo en el profesor, bueno, lo dije aquí, el profesor que muchas veces enseña en negativo. O sea, me he visto ahí.
Es Y hay normal, que es hacer normal. hay que hacer un ejercicio, una reflexión Ya. profunda, consciente Pero y, Willy, y darle el nombre a las cosas. el hecho que tú digas esto ya rompe el bucle, porque tú activas ya de manera reflexiva todos aquellos implícitos y automatismos empobrecedores que era el hámster, dando vueltas a lo mismo. Tú ya has salido de aquí. El problema es, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora ¿cómo me enfrento yo a todo esto? Pues haciendo lo que es normal, que es cada uno hace lo que puede con lo que tiene donde está. Ya está. Y te planteas retos verosímiles, funcionales, de acuerdo con tu tiempo, tu motivación y tus competencias. Porque tú tienes las competencias que tienes, ¿eh? Tú tienes las que tienes, igual que las tengo yo, igual que las tiene Eloísa o cualquiera de vosotros. Y las que tenemos son las que tenemos y no otras. Lo que sí que está claro es que todas son mejorables. Nunca terminaremos de aprender. Y esto es una maravilla, porque nuestra profesión, a pesar de lo que digan, es una de las cosas intelectualmente más potentes que existen. Porque tu cabeza está todo el día dándole, cuando estás con los alumnos, tu mente está, a no ser que seas un profesor conductista acérrimo y que solo vayas allá a transmitir como una antena y que Dios quiera y que cojan lo que puedan porque los alumnos son así y la vida es así de dura. Entonces eso es muy aburrido, ¿eh? Muy aburrido. Pero vale la pena, ¿eh? Porque vas a cobrar lo mismo, pero vas a trabajar mejor. Y lo más importante es que vas a ayudar a tus alumnos. Y tus alumnos tendrán de ti una imagen que será quizá mucho más de calidad de persona y de profesional que de otros profesores que han tenido. ¿O no es así? Y yo he tenido muy buenos profesores y muy malos, pero malísimos. Y yo hablo, y ellos lo dicen, como dice uno que yo tuve, dice, yo solo soy producto de las voces de mis profesores, de mis buenos profesores. Yo hablo por boca de ellos. Pocas cosas digo nuevas yo. Pocas cosas me invento. Sí que es verdad que muchas cosas son nuestras y es una elaboración personal, pero tampoco inventamos tantos. Hablamos por boca de lo que hemos escuchado y aprendido, ¿vale? Y eso es fabuloso. Yo os invito a que no desfallezcáis, que tengáis buena autoestima y buen autoconcepto. El próximo día hablaremos de evaluación, ¿vale? El próximo día es la clase 9 y también un poco de lenguaje musical que ya está colgado, si lo podéis mirar un poco, ¿vale? Y la última Profesor, sesión, la 10, yo no pienso hablar mucho, ya os lo digo ahora. profesor, ¿se le hace tan difícil enviar esto, la clase de colgarla aquí en el grupo de WhatsApp? Porque es que yo Sí, esto, no sí, tengo acceso. ya la colgamos la otra vez también, ¿no? Y los documentos. Lo que encontré fue el video de la clase. Y No, están ahí, están, el, Damari, las presentaciones también están, pero están las presentaciones. ya las pondremos otra vez, no te preocupes. Yo voy a Eloisa, tratar de ¿tienes la alguna pregunta, situación. Eloisa o Nancy? No, gracias, profe. ¿No tenéis preguntas? Oh, a mí esto me frustra mucho, ¿eh? No, en realidad son muchas, pero estoy tratando de actualizarme. Wiley como mínimo pero dice algo. Y bueno, Damari hoy también ha dicho. Nancy no ha dicho nada hoy. Y Eloisa tampoco. Y Laura ha desaparecido, ahora que veo. Dígame. Ujú. No tenéis una pregunta ni nada. Es que eso No, realmente. a mí me ayuda, ¿eh? A mí me da también, necesito un poco de feedback yo, ¿eh? Porque no sé si estoy diciendo cosas tontas o quizá Ay, no, demasiado no. rápido o se me Ok, entiende. yo diré, profesor, ¿Se me que en la entiende? mayoría, sí, bastante. Sí, Uno se identifica mucho con lo que usted dice porque de una manera u otra uno hace muchas cosas de eso, aunque no la haga toda. Hay que claro, tomar sus notas claro. para entonces tener, insertar algunas cosas y, así, como seguir haciéndola de la práctica diaria. Pero hay muchas cosas de lo que usted dice que uno consciente o inconscientemente la ha hecho porque uno anda buscando
Sí, la mejoría, cómo llegar a esos muchachos. claro. Pero Damari, hay muchos profesores intuitivos que no tienen ni idea de cosas de estas que estamos diciendo, ¿eh? Y son muy buenos, ¿eh? O sea, para ser buen profesor no solo hay que saber estas cosas, hay veces sin saberlas ya eres muy buen profesor, pero imagínate qué bueno sería si además tuviera este concepto de la pedagogía, sería explosivo, ¿eh? Hay muy buenos profesores intuitivos que no tienen ni idea de pedagogía, pero son muy buenos porque tienen una vivencia, una vocación y tienen una intuición que ya les funciona, ya les funciona, Iris, claro. Bueno, Nancy, ¿tú vas a decir algo? No, realmente si no entendiera le preguntara. Vale, vale, pues eso quiere decir que se entiende, vale. Sí. Bueno, pues, Willy, ¿tú ya estás? ¿Sí? Bueno, pues nada, quedamos para el lunes que viene. ¿Os va bien a esta hora o otra? Esta, ¿no? ¿A las Sí, 4? A las a 4, las ¿no? 4 bien. Vale, muy bien, pues yo lo dejo aquí, ¿vale? Mañana colgaré y ya le pasaré a Damari en el WhatsApp, ¿eh? Ya lo ponemos en el WhatsApp todos. Bueno, pues nada, un abrazo y hasta el lunes que viene. Adiós. Bye. Bye bye. Gracias. Bueno, maestro. Oye, maestro, pero ahí falta mucha gente. Así fue la clase pasada. No, la pasada fue peor. La pasada solo había Eh, tres y habíamos. yo tengo aproximadamente